Bienvenidos a la serie Historias para el Mundo de Hoy, patrocinada por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. En nuestro ciclo de los programas para el mundo de hoy, vamos a hablar de un tema, digamos, candente, planetario, importante, sensible, solidario, empático, humano, algo que tiene que ver con nuestro propio desarrollo como especie y como pueblos, culturas y civilizaciones, las migraciones. Esto no tendría por qué ser un tema candente, no tendría por qué ser un tema ni siquiera polémico, ni tendría por qué ser un problema. Pero las condiciones históricas de la época en la que estamos viviendo lo han convertido en un tema de una gravedad que no solamente es inusitada, sino en una gran medida injustificada. Entonces vamos a mirar ¿cómo es la cosa? Miren, nosotros estamos migrando desde que existimos, desde que aparecimos, nosotros llegamos por el estrecho de Bering. Imagínense ustedes que hubieran puesto un puesto de control, de chequeo de papeles en el estrecho de Bering. No se hubiera podido poblar América porque no hubiéramos pasado por allá a llegar a los grandes hielos y atravesar el continente hasta llegar al Brasil y hasta llegar a la Argentina, y tampoco los polinesios de la isla de Pascua hubieran desarrollado esa gran navegación que fue la que pobló la parte sur del mundo, del globo, desde tiempos muy antiguos. Hemos emigrado en el carácter mismo de seres humanos. Tenemos patas largas que se pueden mover a muchos kilómetros de distancia, y es a través de todas esas migraciones que nos hemos conocido como pueblos, como civilizaciones, como culturas, como músicas, como gastronomías, como historias. Entonces, esto es algo que estamos haciendo desde que habitamos el planeta Tierra. ¿Qué es lo que cambia si nosotros somos emigrantes desde la naturaleza misma de nuestra evolución cultural, histórica y social? Si Kant nos dice que nosotros somos únicos, irrepetibles y al mismo tiempo destinados a convivir en un planeta redondo. Dado que la Tierra es redonda, dice Kant, y volvemos a recordarles que es importante escuchar el especial que hicimos sobre Kant. Dado que la Tierra es redonda, y en la medida en que vamos a ser más habitantes, y lo hemos venido siendo, nos vamos a tener que encontrar porque el planeta es esférico. Entonces, en algún punto vamos a pasar todos por el mismo lado y nos vamos a tener que ver. Entonces, y tenemos que convivir. Kant nos habla de esto en La Paz Perpetua, uno de sus textos tremendos. Y entonces resulta que, hablando de que cada uno es irrepetible y que cada uno es digno de respeto y de conocimiento y de empatía, cuando se habla de las migraciones también se habla de masas, de movilizaciones de gente, como algo indeterminado, como algo despersonalizado, como millones de personas que no son individuos, que no son sueños, que no son personas, que son simplemente enormes masas que se movilizan en diferentes medios de transporte. No, cada una de esas personas tiene un sueño, tiene un nombre, tiene una identidad, viene de alguna parte. Cuando hablábamos de las migraciones en el Canadá, de los grandes fenómenos migratorios que vamos a pasar un especial sobre Canadá y sobre las migraciones en Canadá y sobre el viaje a Canadá. Eso lo vamos a pasar muy pronto también. Uno se da cuenta, por ejemplo, que el amor es una de las movilizaciones que hace que la gente atraviese continentes y que sea capaz de desafiar los mares y los océanos por amor. Y no está en las estadísticas ni en los factores migratorios, el amor.
Entonces, o sea, ¿qué son? Pues son las emociones humanas, la gente que quiere mirar qué hay al otro lado de la tierra, cuáles son las otras culturas. Hay una gran cantidad de situaciones por las cuales la gente quiere ver desde la curiosidad de conocer otras tierras y otros continentes y otros mares y otras historias, hasta las necesidades, las guerras, las hambrunas, todas las diferentes circunstancias que hacen que sea muy difícil la vida en una parte del planeta en un momento dado, o la misma presión cultural de hacerle creer a mucha gente de la Tierra que hay una parte del planeta donde todo se logró, donde todo existe, donde todo funciona y donde la civilización se entronizó. Y hay otra gran parte del planeta donde todo eso no ha ocurrido y donde para saber cómo funciona hay que ir allá, a donde todo ocurrió, pero una vez que llegan no se les recibe. Entonces, ¿cuál es toda la propaganda cultural de que solo en estos estados, digamos en Europa, en Estados Unidos, en Australia y en Canadá, ahí es donde las cosas ocurren y en el resto del mundo estamos esperando a que ocurran como ocurrieron allá? Esa idea tan fuerte a nivel de presión cultural en miniseries, en cine, en propagandas, en publicidad, en estereotipo, en exportación de estereotipos raciales, en programación emocional, económica, cultural, permanente, un bombardeo permanente que le dice a usted que usted no nació donde tocaba, sino que hay un sitio donde tocaba vivir y usted llega allá y le dicen que usted por qué va a ir allá. Hombre, porque me la lleva montando de publicidad más de 20 años. Hasta curiosidad me dio, ¿cómo le parece? Quise yo vivir a ver que si eso era cierto, si de tan bueno daban tanto. Entonces, no, es que usted no pertenece acá, eso no me lo dijeron en la publicidad. Me dijeron que aquí todo florecía, pero no me dijeron que yo no tenía derecho a eso, que mi papel en esto era simplemente de espectador o de espectadora. Entonces, nosotros estamos migrando desde el África, saliendo a poblar el mundo hace más o menos unos 60.000 años, y esto ha sido un fenómeno global. La revolución industrial va a acelerar toda la población en las ciudades también, y la revolución industrial, el hecho de que las materias primas se saquen de una cantidad de pueblos para poder alimentar la gran máquina de la revolución industrial inglesa, hace que muchos pueblos tengan unas economías dependientes de la economía inglesa y que sea mucho más difícil para esos pueblos lograr riquezas como las que generan con las materias primas. O sea, el colonialismo, la revolución industrial van a ser un factor muy importante por el cual unos países van a crear imperios gigantescos, van a llevar sus culturas, van a llevar sus formas de vida y las van a imponer como civilización sobre pueblos a los que van a valorar como pueblos que van a llegar a la civilización algún día. El dilema civilización-barbarie, que ha sido tan repetido en Occidente con respecto a todas las culturas que no forman parte de sus códigos culturales, sigue existiendo en términos de pasaportes. Si usted creció o está el tema de la lotería de la nacionalidad, y es que si usted nació en uno de esos países, usted tiene todos los derechos a todos los lugares y a todas las entradas, y si no, tiene todas las restricciones para poder llegar a los países donde les dicen que es la esquina del movimiento, que es donde todo realmente ocurre. The tents have grown to house 2,000 men and women, and more tents are now under construction to make way for a predicted surge in illegal immigration arrests. Entonces hay una presión cultural y al mismo tiempo un rechazo. O sea, usted tiene que estar allá, pero no puede entrar. Su pasaporte no vale, entonces decídase. O esa es la esquina del movimiento y todos deberíamos vivir como ellos, o cada cual puede vivir como quiere, tener su cultura y el derecho a pensar como quiera. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley.
a una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Entonces, la revolución industrial genera esto y va a generar una cantidad, digamos, de poblamiento global en torno a un proyecto económico en el siglo XIX y XX, que es donde más se va a acelerar. Clandestina, mexicano, clandestino, hondureño, clandestino, maricopa ilegal. Es lo que quieren hacer, lo que hay en Guantánamo Bay, es lo que quieren, como si fuéramos nosotros que terroristas. No somos terroristas, simplemente que es lo que queremos hacer, pan, llevar pan a la casa, a la familia. Pero está duro, está canijo simplemente por venir a trabajar. También va a pasar que la disolución de los grandes imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, van a generar unas migraciones gigantescas, y en Europa las hambrunas y las guerras van a hacer que millones de personas, esto lo hemos contado varias veces, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos hayan emigrado al continente americano en el norte y en el sur, y que Buenos Aires pasara de tener 400.000 habitantes a 4 millones de habitantes en un lapso de 20 años. Entonces hay una gran migración europea que va empezando desde finales del siglo XIX. Hay una gran migración china por razones anteriormente expuestas. En el siglo de la humillación de China, donde se desbarató ese país, mucha gente se fue, y esas migraciones fueron las que construyeron el ferrocarril que unió a los Estados Unidos del norte, del este al oeste, fueron los que hicieron el ferrocarril de Manitoba en el Canadá, la construcción del canal de Panamá formó parte muy importante porque los otros fueron la gente del Caribe. Entonces hay una diáspora china muy grande. En el momento de la modernización del Japón, cuando la dinastía Meiji, hay un momento en que las poblaciones japonesas no pueden ser albergadas en el territorio del Japón porque hay una sobrepoblación en la isla. Es las 4 islas. ¿Y sabe cómo lo solucionan? Llevando pedazos enteros de población y asentándolo en el Brasil, asentándolo en el Perú y asentándolo en los Estados Unidos. Estos asentamientos no tenían retorno. Eran una política gubernamental. Llevaban a esta gente a la mitad de la selva y ahí vivirían el resto de su vida. Las condiciones de los japoneses en este tipo de proyectos migratorios de ingeniería social a gran escala fueron durísimas y tristísimas, y tratar de mantener su cultura, a pesar de la extrañeza del medio donde estaban, fue todo un gran reto para que ellos pudieran evitar que su acervo cultural desapareciera en estas decisiones históricas en las que se vieron involucradas las vidas de millones de personas. Igual que decimos que la geopolítica se trata de seres humanos y que detrás de esos repartos del mundo hay una gran cantidad de gente cuyas vidas van a quedar alteradas y definitivamente trastocadas por decisiones históricas de para qué lado queda este país y para qué lado queda el otro. Con las migraciones pasa lo mismo. Cuando hay esas decisiones de Estado de mandar migraciones de manera sistemática a lugares de no retorno, como lo hizo Japón. Cuando China se desbarata y se van para todas partes porque la supervivencia en China se vuelve de lo más precaria, de lo más impresionante, y eso lo vimos en el capítulo de China. Cuando un pueblo ha sido esclavizado a la fuerza, como fueron los africanos, 12 millones de africanos se calcula, fueron sacados en cadenas, deshidratados, matándole a las personas que querían, montados en barcos, vendidos como seres humanos, vendidos como mercancías, desprovistos de su condición de personas, subastados, llevados a un trabajo forzoso de por vida que se hacía permanente a los hijos que tuvieran y que fuera eterno y que fuera determinado por una raza
con respecto a las condiciones de una industrialización y un proyecto económico grande que tenían los europeos, esas personas que fueron llevadas en esas condiciones tan absolutamente terribles, en ese crimen histórico, pues van a tener hijos, en algún momento se acabó la esclavitud, se abolió la esclavitud, y de ahí en adelante van a ser un montón de gente. Esa es la diáspora africana. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water, when God's gonna trouble the water, come on and wade. Esa diáspora africana no pidió irse para allá. Nadie compró el pasaje, ni llegaron a la isla Ellis, ni estuvieron allá esperando la gran expectativa de la esperanza de una nueva vida al ver la Estatua de la Libertad. Y como diría Malcolm X, nosotros no llegamos aquí en la Pinta la Niña de la Santa María. Llegamos como esclavos deshidratados en cadenas para ser vendidos y subastados en los puertos de las grandes ciudades para generar una riqueza inmensa. Oh, they must be the children of the Israelites. God's gonna trouble the world. Well, now you wanna wait. Entonces, ¿qué pasa con ellos? A ver, ¿qué son? Devuélvete país, para tu país. ¿Dónde queda tu país? Si tú fuiste llevado como esclavo allá, ¿qué pasa? ¿No vas a formar parte del proyecto del gran sueño americano? ¿No vas a formar parte del proyecto de la gran bonanza europea civilizadora? ¿Dónde quedas tú si fuiste llevado como esclavo? Y de ahí en adelante vinieron generaciones y generaciones que descendieron de ahí, la diáspora. They come a long way, ain't turning back. No, no, no. See the children, they're dressed up in blue. You know my God's gonna trouble the water. I see it looks like my people, they're coming on through. Well, my God's gonna trouble the water. Well, everybody knows way. Entonces hay que tener un montón de consideraciones sobre cómo se valora la migración y quiénes son emigrantes. Los pueblos africanos de la diáspora no eran inmigrantes originalmente, nadie quiso irse de allá, ni estaban pidiendo nada, ni a nadie le fueron a pedir nada. Les montaron un tráfico de comercio triangular, portugueses, ingleses, franceses, españoles, daneses, montón de pueblos europeos, y los repartieron por el mundo sin comerlo ni beberlo, man. Y ahí están. Entonces, ¿qué se hace con eso? Eso hace que las condiciones del África que vimos en la descolonización vayan a ser muy difíciles por el reparto del África y por las condiciones de sometimiento económico de los pueblos africanos a los desarrollos de los pueblos europeos y con economías completamente dependientes. Entonces los pueblos africanos se van para Europa y en Europa estorban. ¡Ay, no! La marea migratoria. No, eso se nos vienen a meter acá. Usted se les metió en su tierra allá. Usted determinó los precios de sus cosechas. Usted determinó sus condiciones económicas, les quitó sus gobernantes, les impuso sus gobernantes, les impuso sus condiciones económicas y ahora no entiende qué están haciendo allá. Usted los contrató para reconstruir la Europa de la posguerra y una vez reconstruida ya no sabe qué hacer con ellos. Entonces aquí hay una cantidad de condiciones históricas que determinan algo de lo que queremos hablar en este programa. La valoración de la migración. La migración es la misma, lo que cambia es la valoración. Entonces, cuando la migración era europea, era considerada forjadora de naciones, era considerada que aportaba nuevos horizontes y nuevos países y todo eso. Se le reverencia, se le reconoce con admiración y está lleno el cine de todas las historias de la esperanza de la isla Ellis y de la llegada de los emigrantes. La isla Ellis es
donde se recibían las migraciones masivas en los Estados Unidos, ahí había periodos de cuarentena y las personas tenían que quedarse ahí un tiempo antes de poder entrar a los Estados Unidos continentales, por decir así. Entonces, el puerto de recibo de migraciones masivas, como 1 millón de italianos que van a llegar a comienzos del siglo XIX, cuando la unificación de Italia, van a llegar por la isla Ellis. Por eso hemos visto tantas películas donde cuando se ve la Estatua de la Libertad la gente siente que ya ha llegado al destino de su esperanza. En Argentina había grandes centros, enormes centros que hoy se ven en el Museo de las Migraciones en Buenos Aires, donde llegaba una enorme cantidad de gente y al principio también estaban en condiciones de cuarentena, porque había que mirar que no hubiera enfermedades que llegaran en todos estos barcos. Y en Argentina hoy por hoy usted llega al Museo de la Migración, dice cuál es el nombre de su familia, dice cuál es la fecha de partida de sus abuelos y el nombre del barco. Y ahí le ubican quiénes son y de dónde llegaron, en qué barco llegaron, quiénes llegaron, a dónde llegaron y de dónde viene usted. Es uno de los factores importantes de la identidad de la Argentina actual y se encuentra en los museos en el Museo de las Migraciones, donde se viene recopilando hace más de 20 años una base de datos que le permita a los argentinos conocer exactamente cuál es su origen, quienes vienen de Italia, quienes vienen de Rusia, quienes vienen de Irlanda, de todas partes. La gran migración irlandesa que hemos visto y hemos contado muchas veces por la hambruna, que 4,5 millones emigraron de 8 que eran en Irlanda a finales del siglo XIX con la gran hambruna, the famine. Otros muchos fueron llevados como esclavos, otros muchos fueron llevados como prisioneros a Australia, a Nueva Gales del Sur por el Imperio Británico, considerados personas no deseables para la Inglaterra de su tiempo, y fueron llevados encadenados y haciéndoles firmar cartas que decían que Irlanda estaba mejor sin ellos. Eso también pasó y ahí viene una cantidad de gente en Australia. Australia y Estados Unidos son dos países que van a tener un componente muy importante a partir de la gran diáspora irlandesa. Entonces nosotros vemos diásporas enormes de culturas y de pueblos que van a transformar la visión y el mundo de otros con su llegada. Los irlandeses van a traer la música, los irlandeses van a traer a San Patricio, los irlandeses van a traer toda su rica cultura celta, hasta formar parte también de una parte de la identidad de los Estados Unidos, no es lo mismo que los italianos. Por eso el 17 de marzo, el día de San Patricio, los desfiles en Estados Unidos son gigantescos, porque la diáspora irlandesa es enorme. Entonces, esto va pasando de acuerdo con las dificultades históricas que han tenido los pueblos de donde han salido migraciones masivas, los diferentes momentos en que eso ha pasado. Uno de los momentos más fuertes en términos de migraciones, que es el que hace que el derecho internacional humanitario considere la migración como un derecho, fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces volvemos al año de 1945, donde tantas cosas tienen su origen. Resulta que 50 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial durante 5 años, de 1939 a 1945, en Europa y en Japón y en buena parte y en el Asia, pero fundamentalmente en Europa. Las cifras son aterradoras. Si usted coge esto y lo separa por países, esto le da una locura: 25 millones de rusos, 19 millones de alemanes, una tercera parte de la población polaca. ¿Ustedes se imaginan el número de refugiados que hubo, si ese es el número de muertos? ¿Cuánta gente huyó de Europa cuando Europa se quemó? Bueno, pues fue tanta gente que empezaron a crear una serie de leyes de migración a partir de la catástrofe demográfica que fue la Segunda Guerra Mundial. Países que quedaron en condiciones de ruina total, con los bombardeos permanentes, arrasados, y bueno, pues que no daban una viabilidad en ese momento para seguir viviendo, por muy europeos que fueran. Entonces vamos a hacer leyes para eso, como estamos creando la ONU. Para eso vamos a clasificar las condiciones de la migración, porque es que hay gente que está
sobreviviendo del Holocausto. 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Igualmente republicanos españoles, igualmente gitanos, igualmente extranjeros. Antes de esto, en la Guerra Civil Española, en el lapso de 3 años, de entre 1936 y 1939, España vivió una guerra civil en la cual hubo 1 millón de muertos y 1 millón de refugiados. Ese 1 millón de refugiados llegaron muchísimos a México y junto con la gran desarrollo de la cultura mexicana hubo una sinergia que convirtió a México en una potencia cultural del continente. El encuentro entre los republicanos, ahí llegó Remedios Varo, ahí llegó un montón de gente, ahí van a llegar los grandes intelectuales, José Salvador de Madariaga, ahí van a llegar Manuel Azaña, una cantidad de gente que era muy brillante de esa República Española que se hunde en la Guerra Civil, va a llegar a México y ese recibo masivo le va a dar a México un enorme acervo cultural del que ya tenía, porque ya ellos eran muy grandes. Entonces vamos a tener los de la Guerra Civil Española, vamos a tener todos los europeos, prisioneros liberados, también de los diferentes campos, poblaciones expulsadas por cambios de territorio que hoy quedaban en una frontera y en un país. Hay una novela que se llama Calle Este, Calle Oeste, y estaban hablando de una población que se llama Liv, que cambió 14 veces de pertenencia en la primera mitad del siglo XX. Entonces usted ahí ¿qué viene siendo? Usted podía ser ucraniano, usted podía ser polaco y luego viene toda la Guerra Fría y la parte por la mitad. Esa misma calle cambió 14 veces de pertenencia nacional durante todos los repartos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y durante la primera mitad del siglo XX. Gonna take a sentimental journey, gonna set my heart at ease. I'm gonna take a sentimental journey to renew old memories. I've got my bags, I've got my reservation, spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation. I long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting up at heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Después de las conferencias de Yalta y Potsdam, la gente quedó repartida. Eso también es una cosa, ¿dónde quedó usted y de qué manera? Entonces, en vista de que esto se vuelve una catástrofe de tantas proporciones y va a haber un drama humanitario tan impresionante como fue la Segunda Guerra Mundial, porque es que uno ve la Segunda Guerra Mundial en películas y la ve a través de las batallas heroicas y el relato épico de los aliados ganando la Segunda Guerra Mundial y resistiendo condiciones increíbles. Pero esto a nivel de población humana es un drama enorme, gigantesco, que tiene menos miniseries de lo que realmente fue. Entonces aparece esto es antes de la formación de la ONU, una administración de las Naciones Unidas para el auxilio y rehabilitación de las personas que están en condiciones de migración. Esto se llama UNRWA y operó en 1943. La ONU la vamos a fundar después, en el 45 y esto entre 1947 y entre el 43 y el 47. Esto va a tener la tarea de entregar alimentos, atención médica y repatriar a millones de desplazados. Y entonces esto se va volviendo tan dramático y tan tremendo que nos va a llevar a la Organización Internacional para los Refugiados entre el 46 y el 52, que se encarga de identificar, proteger, reasentar a quienes no pueden regresar a su país de origen. Y esto es el antecedente de una de las cosas que va a ser más importante de todas, la política de asilo. La política de asilo quiere decir que si usted sufre una persecución de muerte en su país de origen, tenga algún lugar donde lo reciban y usted tenga la seguridad de que no lo van a matar. Esto va a ser muy importante, es el artículo 14.
¿sí? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se reconoció en el 48, el derecho de asilo es un derecho humano. Y si uno ve cómo eran las grandes tradiciones de los pueblos árabes, donde la hospitalidad en los pueblos árabes es un valor muy importante porque eran pueblos del desierto. Y si usted no recibe a alguien, pues se muere en el desierto. Eso, digamos, a nivel geopolítico, esto es casi más o menos. Usted lo va a dejar caminar para el desierto para que se muera, o usted le va a dar agua y comida y lo va a refugiar. Entonces, el derecho de asilo es un derecho humano porque es el derecho de la gente a no morir en las circunstancias en las cuales se hace invivible su vida en el lugar donde usted nació. Y esto nos va a llevar a una puerta de ayuda para lo que va a pasar después. Porque es que cuando viene la descolonización, cuando vienen las dictaduras en el cono sur en América Latina y toda esta cantidad, eso lo vamos a ver en los 80s en América Latina, pero cuando sale toda la gente que va a salir de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay y de Paraguay, porque es que los mataban en las calles y los desaparecieron. En Argentina desaparecieron 30.000 personas. Muchas de las cuales fueron lanzadas en aviones, en vuelos de la muerte sobre el Mar de Plata. Entonces, la situación era real. A la gente la mataban y la desaparecían. Usted tenía que salir de ahí. Entonces, para eso existe el derecho de asilo. En el caso de los chilenos también. Entonces, cada vez van pasando diferentes tragedias históricas que nos van a llevar a la necesidad de que el derecho de asilo sea un derecho humano. Entonces viene ya esto, para 1950 nace la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Y 2 años después, en el 51, se firma la Convención de Ginebra, en la Convención de Ginebra, que la Convención de Ginebra ha sido hasta, a lo largo de los años, la dimensión de la solidaridad y del reconocimiento humano frente a las guerras y frente a los conflictos y frente a lo que no se puede y no se debe hacer con los seres humanos. Esto tiene una gran cantidad de diferentes miradas, desde cómo debe ser desde el comportamiento en la guerra, desde el comportamiento con los prisioneros de guerra, desde el tratamiento a los no combatientes, a los civiles, a las mujeres y a los niños. En 1951 se firma la Convención para el Estatuto de los Refugiados, y esto le da un piso en el derecho internacional para una definición legal del derecho de refugio, en medio del cual personas con fundados temores de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o político, y se establece la prohibición de la devolución forzada, es decir, esas personas no pueden ser, se llama non-refoulement, esas personas no pueden ser devueltas al lugar de donde salieron porque su vida corre peligro en el caso de que así sea. Entonces, por ejemplo, mujeres que hayan salido de Afganistán y las van a devolver a Afganistán, ¿usted qué va a hacer allá si ni siquiera tiene derecho a hablar? Entonces, la convención tiene una limitación que se aplicaba, y aquí está uno de los problemas que tenemos para nuestro relato, a los refugiados de Europa en 1951. Y en 1967 se firma el Protocolo de Nueva York, que ya va a eliminar las restricciones geográficas y temporales y va a ampliar esto a nivel mundial. Y entonces la ACNUR le da un mandato para múltiples crisis. La crisis de Vietnam, cuando se reunificó Vietnam, salieron miles de personas en barcos que se conocían como boat people. Sí, porque salían en unas condiciones de no retorno. Los refugiados de Ruanda en el genocidio, las guerras en los pueblos árabes, pero específicamente la gran guerra de Siria después de la primavera árabe hasta Venezuela. Pero originalmente esto era, la diáspora colombiana gigantesca también, y fue durante los 80s y los 90s cuando el conflicto armado acá fue durísimo. Y ahí hay un éxodo gigante, y la diáspora nuestra este programa se está haciendo desde Bogotá, Colombia, ¿no? Entonces es importante el lugar de origen y el lugar de enunciación, porque pues nosotros somos parte de esos pueblos, ¿sí? Entonces resulta que esto va a hacer
que esto sea un derecho fundamental, un derecho humano, y como las reglamentaciones originalmente se hicieron para los europeos, porque la tragedia masiva fue la Segunda Guerra Mundial, hay una especie de sesgo en el cual las migraciones europeas tienen más valoración histórica que las migraciones de otros pueblos. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Si la situación es la misma, si la gente huye de la guerra, si la gente huye del hambre, la nacionalidad. Y eso es una de las cosas que están complicadas. El hecho de que se haya ampliado a todas las diferentes geografías es muy importante, pero queda todavía esa visión de que cuando los emigrantes son europeos, eso es un derecho inalienable que tienen, y mientras que cuando sean de Siria, o sean de Mali, o sean de Ruanda, o sean de Venezuela, o sean de los diferentes grupos o colombianos, no tenemos el mismo derecho ni seamos valorados de la misma manera. Eso, digamos, todavía no se ha cambiado el chip, a pesar de que geográficamente ya se reconoce en el Protocolo de Nueva York de 1967. Entonces, también se reconocen migraciones por razones económicas, climáticas o familiares, y en 1951 nace la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, que trata de ayudar a los emigrantes. El objetivo es ayudar a los emigrantes en el traslado y en la integración de migrantes, aunque no fueran refugiados. El derecho a la migración económica, que no es solamente por la situación de guerra, sino pues una situación en la que usted está buscando un mejor horizonte y una mejor condición económica para usted y para su familia. Toda la migración que va a llegar, la gran cantidad de la migración, una gran cantidad de la migración europea que va a llegar a los Estados Unidos es una migración económica. No solamente vienen huyendo de las guerras, sino vienen a vivir la tierra de las oportunidades, la frontera agrícola infinita que se ofrecía. Y esa migración es la que le digo que en esa época se reconocía como forjadores de naciones, y ahora la migración económica está valorada en unos términos terriblemente despectivos. O sea, el hecho de que tú quieras encontrar unas condiciones mejores para ti, para tu familia, que es siempre la razón por la cual tanta gente se mueve a otros lugares, porque en otros lugares hay o parecía haber condiciones económicas mejores, te convierte a ti en un potencial criminal. Esto es una cosa que ahorita se está volviendo sumamente delicada, porque esto es un derecho. Entonces, esto ya estamos no solamente en el derecho de asilo, en donde se nos va la vida, sino en el derecho a búsqueda de una prosperidad. Entonces, o en el cambio climático, que va a ser cada vez más grave en la medida en que se va acentuando esta condición histórica en la que estamos viviendo en esta época de la gran crisis planetaria del calentamiento global. Eso se va a formalizar en el 2016 en la ONU, y ahí hay un reconocimiento a los movimientos humanos como una realidad global y permanente. O sea, esto no es una estación de verano, esto es una manera en la cual las culturas se van reconociendo entre sí. Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir à la, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Oh, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. En el 2016, en la cumbre de Nueva York entre refugiados y emigrantes, los estados allí reunidos acordaron avanzar hacia un marco de común responsabilidad compartida, 2016, común responsabilidad compartida. Y surgieron dos grandes pactos. El Pacto Mundial sobre Refugiados 2018, promovido por ACNUR, para repartir en forma equitativa los reasentamientos y la atención a los refugiados, y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 2018, liderado por la OIM, que establece principios de cooperación para proteger los derechos de todos los emigrantes, prevenir la trata de personas, reducir los riesgos del desplazamiento irregular y crear canales de migración.
receive. From the sun and banana. Over the mountain, over the mountain. Oh, over the mountain, Rastafari. Estos tratos no son vinculantes, quiere decir que no son obligatorios, pero representan un consenso histórico que la migración es un problema que no se resuelve con muros, con fronteras, sino con solidaridad, planificación y derechos humanos. ¿A qué hora se volvió la migración un enemigo interno? ¿A qué hora se volvió la migración la razón por la cual Estados Unidos no puede ser grande otra vez? ¿En qué momento? Estamos hablando del 2018 y estamos en este momento en el 2025. Estamos hablando de una cosa que sucedió hace muy pocos años y cambió la valoración. Entonces, cuando hay un cambio de valoración histórica sobre un fenómeno migratorio, se autoriza la criminalización y la persecución de grandes cantidades de población que días antes o meses antes o años antes estaban en una condición histórica totalmente diferente. Eso es una de las cosas más difíciles de la migración, la valoración. La gente migra desde siempre por lo mismo y para lo mismo, pero en unas épocas es considerada un acervo valioso de civilización y en otros momentos un enemigo interno. Entonces, nosotros hicimos un programa de migraciones en diciembre y de diciembre acá esto se ha vuelto tan grave, tan grave, tan grave, tan grave que no podemos ni terminar de entender por qué estamos hablando ahora desde un lugar de emergencia. Cuando hace 8 meses estábamos hablando desde un lugar, cuando hace 5 meses estábamos hablando desde un lugar de una solidaridad y de una empatía. Estábamos hablando de la empatía, de la solidaridad con las migraciones, hoy estamos hablando de una supervivencia humana, estamos hablando de ataques, estamos hablando de sacar a la gente de las casas, de llevarlas a radiopatrullas, de criminalizarlas, de quitarle los papeles, de quitarle los pasaportes, de deportarlas, de separar familias y de hacerlo de una manera estructural, sistemática y estatal. Estamos hablando de echar atrás derechos ya reconocidos. En los años 80, una serie de ciudades firmaron un convenio que se conoce con el nombre de las ciudades santuario y se hace a partir de las guerras en Centroamérica, de las cuales hablaremos cuando estemos hablando de América Latina. En 1980, en ese momento, las ciudades van a tener un protocolo que se llama ciudades santuario frente a la situación de migración de Guatemala, Salvador. En Guatemala desaparecieron pueblos enteros, arrasados. Comunidades indígenas enteras las arrasaron en Guatemala. En la guerra del Salvador murieron de 4 millones de personas, 75,000 personas durante la guerra civil en El Salvador. La situación en Centroamérica llegó a ser de un drama que se formalizó lo de las ciudades santuario, ciudades donde estas personas podían llegar sin ser perseguidas. Ese es el caso de San Francisco, ese es el caso de Nueva York, es el caso de Los Ángeles. Son ciudades, muchas otras son ciudades santuarios, es decir, ciudades donde la gente no puede ser perseguida. Esto se ha usado mucho en los fenómenos migratorios. Cuando llegaron los italianos, como eran 1 millón de personas, no era tan fácil legalizar su situación de papeles, pues eran muchos. Entonces tenían un letrero que decía sin papeles, without papers. Ese letrero quería decir que ellos no podían ser perseguidos en las calles por el hecho de no tener papeles, porque estaban en situación de regularizar su pertenencia a los Estados Unidos, porque estaban en un acuerdo de un fenómeno migratorio global. Entonces, muchas veces ha habido legislaciones que protegen la transición hacia regular una condición de papeles en una sociedad donde usted está arribando, porque no le pueden resolver el problema en la misma isla Ellis, ni se lo pueden resolver en el aeropuerto cuando usted presenta los papeles. Eso tiene todo un protocolo y un tiempo. El hecho de que usted en ese tiempo hoy día sea criminal, ¿qué salida le da? ¿Me entiende? Entonces esto se volvió un tema humanitario. Se trata de la protección jurídica, se trata de respetar acuerdos multilaterales, principios humanitarios, mecanismos de cooperación,
Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, como vienen las grandes migraciones, la de los judíos desplazados por Europa, la de la Windrush Generation, que eso fue un escándalo en la Gran Bretaña, el 22 de junio de 1948, 812 migrantes provenientes de Jamaica y de todo el Caribe llegaron a Inglaterra para la reconstrucción de la Gran Bretaña. El barco más famoso era un barco británico que se llamaba Windrush, y por ese barco se conoció como la Windrush Generation. Llegaron a reconstruir Europa, a trabajar, a ayudar a los ingleses a volver a poner en pie una ciudad y unas ciudades bombardeadas hasta los cimientos por los bombardeos a Londres, por los cohetes B-1 y B-2 durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos llegaron a construir y ayudar a construir, y un momento en estos vaivenes de la xenofobia, en que en la época de Theresa May les iban a quitar los papeles, ya a otra generación, si no podían encontrar el papelito que les dieron cuando llegaron en el barco, la generación anterior, que estaría quién sabe en qué cajón, a Inglaterra, a ayudar a reconstruir Inglaterra, man. Y esto fue un escándalo que empezaron a gritarle a los ingleses en el Parlamento: vergüenza para ustedes, shame on you. Si nosotros vinimos fue a colaborar. Bueno, hubo que echar para atrás esa medida porque realmente ya era el colmo del horror. Igualmente llegaron muchísimos turcos a Alemania, llevados por los alemanes, contratados por los alemanes para la reconstrucción alemana. La primera reconstrucción fue la de las mujeres, eso ya lo hemos contado. Quienes ladrillo a ladrillo con los niños reconstruyeron Alemania, mientras los hombres fueron 10 años prisioneros en la Unión Soviética después de la terminación de la guerra. Estos turcos van a ser contratados. Entonces, muchos pueblos van a ser contratados para la gran reconstrucción europea de la posguerra, porque Europa quedó arrasada por los bombardeos. Y ahora, estos que eran la ayuda necesaria para la recuperación son valorados como enemigo interno, problema de migración. Entonces, ahí se establece un hilo tan invisible como difícil de medir e injusto entre quienes tienen derecho a migrar. Si la gente que tiene migraciones de segunda, tercera generación o que migró hace unos años sí está avalada, pero los que van a llegar ahora no. Si el penúltimo le cierra la puerta al último, si los que vienen acá no tienen el mismo derecho que yo tuve cuando llegué, entonces eso hace que fenómenos tan supremamente complejos como que haya habido un voto latino en los Estados Unidos por Trump, cuando su discurso era un discurso claramente antimigratorio, específicamente hacia las comunidades de origen latino, y resulta que ahora está cumpliendo todo eso que dijo, y las personas que se sentían a salvo y con derechos porque venían hace unos años, unos más o unos menos, ahora se ven tan amenazadas como las personas que acaban de llegar, porque el tema sigue siendo el mismo: el pasaporte y el origen de donde usted viene, así haya llegado hace 20 años o hace 10 o hace 5. Ha habido fenómenos muy grandes como los de los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, pues la guerra de los años 90, donde fueron asesinados 250.000 personas en la Bosnia-Herzegovina después del cerco de Sarajevo, y cada uno de estos países perdió una gran cantidad de gente. Las guerras del Golfo Pérsico y las movilizaciones gigantescas de personas de Irak después de que desbarataron el país, las migraciones de las primaveras árabes en Siria, que llevaron, en el caso de Siria, una guerra que fracturó el país y que todavía no se resuelve. Las guerras de los desplazamientos de los diferentes momentos del conflicto árabe-israelí, desde los desplazamientos del Sinaí a Egipto, lo que está pasando en Gaza en este momento, eso lo trataremos en su momento cuando estemos hablando del tema árabe-israelí dentro de nuestro relato de las historias para el mundo de hoy. Pero ahí hay un tema de derecho internacional humanitario, hay de ayuda humanitaria, de hambruna, de confinamiento, de muchas cosas. Entonces, cada una de estas circunstancias particulares nos revela un drama humano general, común a todos nosotros. Usted se mete en Irak y lo desbarata, y de ahí va a salir mucha gente, porque Irak después de eso al otro día no hay cómo hacer mercado.
Entonces van a llegar los iraquíes, muchos iraquíes a los Estados Unidos. Usted se mete en una guerra de Vietnam de 9 años con 3 millones de vietnamitas muertos y queme el país con napalm, pues muchos vietnamitas van a llegar allá. Que no estaban, nada les había perdido en Estados Unidos y Estados Unidos no se mete en su guerra. Entonces, usted también tiene que entender que la geopolítica es un factor de desplazamiento en la medida en que conflictos de proporciones inimaginables han caído sobre pueblos que estaban allá sanos en su vuelta, ¿sí? Y entonces, pues, tiene que salir de ahí. Entonces, ¿a qué hora se vuelven enemigos internos? Hay un desplazamiento muy grande al interior del África, gente que está absorbiendo los grandes conflictos, como es el caso de la República Centroafricana, a la que le está llegando todo el conflicto de Congo y le está llegando el conflicto de Sudán del Sur, y que están dispuestos pero necesitan ayuda. O gente como Kenia, que estaba recibiendo también de Sudán y de Ruanda, y que dicen en campamentos de la ONU, yo recibo a la gente, pero ayúdeme porque no tengo cómo recibirla. Países como el Líbano, que han sufrido tanto y que sufrieron el último ataque, que sufrieron un ataque tan grande en el 2006, que tuvieron que reconstruirse y que luego van a recibir en el 2000, después del 2011, a los sirios, cuando las movilizaciones de la primavera derivan en un conflicto tan grande que todavía este país no se ha estabilizado y todavía sigue siendo una situación muy grave. En Siria también la valoración de los refugiados también es una cosa que cambia constantemente como los vientos. Entonces, una amiga nuestra siria, cuando ella era siria, refugiada siria, con una familia de origen palestino, pero que había nacido, crecido y vivido en Siria, no tenía entrada a ninguna parte. En todas partes ella era sospechosa. Por ruta que va a llegar a Suiza, y en Suiza le van a dar un pasaporte suizo. Y al tener el pasaporte suizo, la misma persona que el día anterior no tenía dónde llegar, ahora es una ciudadana de primera, porque le dieron un pasaporte suizo. Entonces la nacionalidad es la que está determinando la condición de la migración, y eso es gravísimo porque no es algo que dependa de usted dónde nació. Entonces el conflicto de Ucrania hace que una gran cantidad de ucranianos salgan en las condiciones más terribles de la guerra más aterradora, pero son europeos. Y son recibidos como debe ser recibida la gente, con todos los derechos, con toda la ayuda, con toda la solidaridad, con toda la integración, como debe ser, con el derecho que tienen, con el sufrimiento que han tenido a partir de la invasión de Rusia. Pero al mismo tiempo, y en la misma Polonia, hay alambradas gigantescas que condenan a morir de frío a los sirios, que están llegando en la misma época desplazados de una guerra igualmente terrible, pero no son europeos, son sirios. Entonces, el tema de que la nacionalidad, el pasaporte, los derechos estén ligados a dónde nació usted y a cuál es la nacionalidad que periódicamente se demoniza o se sataniza o se deshumaniza, porque siempre hay una nacionalidad que cae en desgracia. La nuestra fueron los años 80 y 90, donde tener un pasaporte colombiano era una cosa muy difícil en la vida. Se los contamos desde aquí, ¿sí? Hoy por hoy cae este estigma sobre los ciudadanos venezolanos en el mundo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, porque de nosotros ellos son hermanos, las condiciones más difíciles de ingreso a muchos países. Cuando usted es, por ejemplo, una pareja de amigos míos, colombiana ella y árabe él de Abu Dhabi, no había donde pudieran entrar juntos, porque donde la dejaban entrar a ella, colombiana, en América Latina, a él no por árabe y a la vicecontra. Eso era una combinación poco afortunada a nivel de desplazamiento internacional. Somos seres humanos, somos los mismos. Ahora, estamos viviendo en un mundo globalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo está totalmente interconectado económicamente, tecnológicamente, al alcance los unos de los otros a través de las redes sociales. Todos estamos mirando cómo está viviendo el otro, en qué está el otro, pero nadie puede ir. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a tener una economía global interconectada, con una cultura, con una diversidad de culturas que se pueden ver a través de las redes sociales,
pero sin embargo vamos a parar las migraciones. ¿Cómo globalizamos el mundo y paramos las migraciones? ¿Cómo globalizamos el comercio y paramos las migraciones? ¿Cómo integramos los sistemas tecnológicos y los hacemos compatibles y paramos las migraciones? ¿Cómo es que los seres humanos que están inventando todo eso no pueden ir a mirar si eso es así o no es así? O sea, es un contrasentido histórico. El tema de las migraciones es un tema planetario, es un tema de especie. Y la gente, por tener papeles en trámite, en desarrollo, tenerlos ya completos o no tenerlos, no deja de ser menos humana. 8 siglos aquí decían en Sevilla los moros y decían, y ahora nos piden papeles. España fue durante 8 siglos parte de la gran civilización de los pueblos de Al-Ándalus, motivo por el cual hay una gran cantidad de gente de origen árabe allá, los llamados moros, y fueron 8 siglos los que estuvieron ahí. Entonces, los Estados Unidos, México, hasta 1848, el 67% de México, del territorio de México, pertenecía a México. Y después del Tratado de la Alta California, pertenece a los Estados Unidos. Toda la gente que está desde la Baja California hasta Colorado, eso era México. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos que estaban ahí antes de que eso formara parte de los Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer con sus familias si ellos eran gente raizal de esa época antes de que eso fuera Estados Unidos? Y si sus familias van a llegar allá y si todo el trabajo lo están haciendo ellos, entonces, ¿cómo es que ellos van a ser expulsados? Entonces, aquí hay una cantidad de condiciones históricas que hacen que en un momento dado varíe una política migratoria, se utilice como un discurso electoral populista para llegar al poder. Una buena parte del Brexit se hizo sobre la xenofobia a los emigrantes. Y resulta que en este momento Inglaterra tiene una escasez de mano de obra crónica, porque esa es la otra, los trabajos de las cosechas agrícolas, de los sectores de servicios, en el sector turístico y hotelero, los trabajos de barrenderos, de manufactura, de construcción, de cuidado de ancianos y de niños, de guarderías, de cuidado de bebés, todo eso los hacen los emigrantes. Y resulta que esos emigrantes que barren las calles que usted no barre, que limpian los baños que usted no limpia, que recogen las cosechas que usted no recoge, son los que ahora le sobran. Y entonces, ¿usted va a recoger las cosechas? Usted las va, ya ni siquiera sabe cómo. Por un lado. Y por el otro lado también pasa que todas estas personas crearon culturas, gastronomías, músicas, encuentros culturales. Emigrante era Einstein, lo mismo que Tesla. ¿Sí? Y tan pobre era el imperio austrohúngaro que se deshacía, que hizo que Tesla llegara allá y todavía se disputen los croatas y los serbios dónde queda el pueblo donde él nació, que era parte del imperio austrohúngaro. Entonces Einstein era emigrante, Heidi Lamar era emigrante. Entonces no hubiéramos conocido la teoría de la relatividad si no hubiera llegado un señor espelucado que venía de Europa. Sí, y una gran cantidad de gente, todo lo que la gente de la India está pudiendo contribuir a la informática. Todo, o sea, son pueblos, todos los pueblos tenemos saberes, tenemos condiciones, tenemos habilidades, tenemos características culturales. Cuando hablábamos en Canadá de la situación de inestabilidad que los canadienses están viviendo bajo las nuevas políticas y cómo los latinoamericanos que conocemos los filos de la incertidumbre podemos enseñarle a vivir días que no son particularmente estables porque sabemos hacer eso. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia atrás se trizas. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia atrás se trizas. Soy yo quien recoge lo que tú no comes, soy yo quien dejando mis cojones construyo tu esperanza. Puta balanza no te pones nunca de mi lado.
Tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un afroamericano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Cada migración, cada población trae un conocimiento, trae un valor, trae una esperanza, trae un ritmo, trae una gastronomía, tiene una nueva mirada de hacer las cosas, una nueva mirada de ver el mundo que enriquece a los pueblos que lo reciben. La migración no se va a detener y vamos a seguir siendo muchos. Y habrá muchos factores por los cuales emigraremos y muchos conflictos que estallarán, otros que se resolverán. Es un ciclo en el que hemos estado como humanidad durante milenios. Estoy cantando pa' mi gente. Esos que llaman emigrantes son personas comunes corrientes. Oye mi gente, Tener otro color, otra forma de pensar, dos culturas diferentes, ya no me estoy puedo cantando quedar. pa' mi gente. Esos que llaman emigrantes son personas comunes corrientes. Oye mi gente, Se lo canto a mi madre buena, mira lo que lindo suena. estoy cantando pa' mi gente. Esos que llaman emigrantes son personas comunes corrientes. Oye mi gente. Criminalizar la migración es uno de los elementos más peligrosos, delicados, sensibles, crueles y terribles en los que podemos meternos ahora, y mucho más por réditos políticos. O sea, que un rédito político, que una votación ponga en peligro la vida de millones de personas o de miles de personas porque hubo un matiz, un cariz, una diferencia en la política, resulta muy terrible para las personas, espantoso para las personas que van a tener que vivir con su propia vida, con las deportaciones, con las separaciones de familias, con el pánico, con la persecución, con el miedo permanente de lo que antes era un derecho, que usted llegara a otra tierra y buscara condiciones económicas. Respecto de los fenómenos criminales, ocurren en todas las comunidades humanas. Y una de las condiciones de discriminación sobre las migraciones es identificar un delito con una nacionalidad. Cuando el delito es hecho por alguien magrebí, africano, va por delante la nacionalidad. Cuando el delito es cometido por alguien europeo, se habla del crimen mismo, pero no de quién lo cometió. Entonces, ese doble rasero para medir el comportamiento humano en lo bueno y en lo malo, como decía Trevor Noah, este gran humorista surafricano, respecto a este ciudadano maliense que rescató a un niño que estaba cayendo de un edificio y lo salvó. En el momento en que ese ciudadano maliense rescata al niño, se vuelve un héroe nacional y le dan la nacionalidad y lo condecoran, pero cuando estaba en el piso era un inmigrante que debía volverse a su país. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué cambia su estatus migratorio? El acto heroico. Todo lo que es la selección francesa que ganó el mundial en ese momento, la mayoría eran jugadores de orígenes africanos. Cuando ganan, es la Francia la que gana el mundial, decía Trevor Noah. Pero cuando están en la calle, devuélvase a su país, ¿usted qué hacía aquí? Entonces, a ver, al fin, ¿cómo es esto? Entonces, el hecho de que la migración, hoy por hoy, se clasifique de acuerdo con la nacionalidad y con los vaivenes políticos de los discursos que estén en un momento o no imperando, hace que la vida de millones de personas esté al filo de la navaja y esté en una situación tan frágil y tan vulnerable como las políticas migratorias que en un momento dado se tomen en diferentes destinos de la tierra, donde poseen las riquezas que determinan quién es un refugiado, quién es un emigrante, quién es un enemigo interno, quién tiene derecho y quién no lo tiene. El derecho es el mismo para todos. Es la valoración la que cambia. Y es el discurso y es el esquema, pero eso genera sufrimiento de millones de personas. Cuando hablemos de los emigrantes, estamos, como dicen los orishas, esto que llaman emigrantes son personas comunes y corrientes. Soy yo quien limpia lo que tú no te comes, soy yo quien limpia lo que tú no dejas, lo que tú dejas, soy yo. Dicen los orishas en la canción Emigrante.
Entonces, esto es para tener en cuenta y mirar la migración con otros ojos y mirar a los emigrantes con otros ojos, porque somos seres humanos donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. De Ramón para entender la correlación entre la miseria y la soledad de los alemanes y la miseria en México, cantidades de historias que nos van contando esto y que están llevadas en el cine desde las grandes epopeyas de las migraciones europeas hasta las condiciones tan supremamente difíciles de las migraciones actuales. Por eso nos parece en estas historias para el mundo de hoy de vital importancia y de centro de nuestro relato el hablar de la migración como un fenómeno humano, solidario, un fenómeno cultural, político y también como gente que busca lo que todos buscamos en la vida, o salvar la vida, o vivir mejores condiciones, o llevar a nuestros hijos a otros lugares donde el mundo aparentemente sea mejor, o conocer simplemente otras culturas, que es un derecho en sí mismo, si no, no nos hubiéramos enterado de quiénes somos los unos o los otros, o huir del cambio climático, o tener otra forma de vida en otra parte porque quiero, porque necesito conocer otro pueblo, porque quiero estar con otras personas. Es un derecho que ha formado las culturas, que nos ha enriquecido, que nos ha hecho cada vez más diversos y que nos ha dado la posibilidad de comprender la multiplicidad de maneras de entender el mundo, que significa formar parte de la raza humana. Es un tema de especie, es un tema de humanidad y es un tema de mirada al otro, no desde la otredad, sino desde lo humano y desde la dignidad compartida que todos tenemos por el hecho de serlos y desde el hecho de que mi dignidad se verifica en la dignidad del otro, como dice el Ubuntu de los africanos. Esta es una llamada, esto es un mensaje, esta es una invitación a mirar la migración con ojos completamente diferentes y ver en los migrantes que hoy por ti y mañana por mí, y que lo mismo que tú necesitas un plato de sopa, yo lo puedo necesitar, y que si aún no fuera la necesidad el único móvil, el solo hecho de querer conocerte, o yo querer conocer tu cultura, es ya una garantía de poder mirar cómo vive el otro, cómo come el otro y qué piensa el otro del universo. Entonces, desde los espacios del estrecho de Bering, de las migraciones del África, de la isla de Pascua, de las grandes migraciones libanesas con la caída del Imperio Turco Otomano, desde las migraciones de los europeos a comienzos del siglo XX, desde los emigrantes de la Segunda Guerra Mundial, de los latinoamericanos en los 80s, de todos los pueblos que han conocido otros horizontes, las hambrunas de los irlandeses, todo aquello que nos ha encontrado con nuestros hermanos en los diferentes momentos, instantes y geografías del planeta, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de DianaUribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Elvira Moreno, Arturo Jiménez Viña, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca.